Pues ya estamos otra vez en nuestro espacio de escenario globalista de los últimos tiempos, como habíamos comentado ayer. Ya está aquí el hermano Pedro. Está con nosotros nuestro hermano Pedro Carvajal, que me da gusto tenerlo después de poco más de 2 años que no estábamos con el hermano Pedro y pues hoy está aquí con nosotros. Siervo, bienvenido, buenas tardes. Aquí estamos, buenas tardes. Es un gusto estar con usted otra vez después de esa experiencia que tuvimos hace más o menos un poco más de 2 años que estuvimos aquí haciendo los programas y la verdad fueron de mucha bendición. Y hoy tenerlo usted otra vez es importante porque nos da la oportunidad de poder hablar de temas muy interesantes, hermano, que están sucediendo ahora en estos tiempos. Saludamos a toda la gente que se va a conectar, a los que nos van a ver en la repetición. Y no tan solo en México, sino que también nos ven en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en todas partes del mundo que nos vayan a ver. Les mandamos un saludo desde México, desde Veracruz, donde transmitimos. Y hoy vamos a hablar de un tema que está sucediendo aquí en nuestro país, que concierne a México. Y que por eso invitamos al hermano Pedro. Hermano, muchos creyentes de Latinoamérica, de otras partes del mundo, no lo conocen. Inclusive, muchos creyentes del país tampoco lo conocen mucho. Aquí en Veracruz, usted es un evangelista, usted es un pastor, pero viene usted con un testimonio de poder. Usted estuvo pues un tiempo metido en las cosas de las tinieblas, hermano Pedro, y Dios lo sacó de ahí, y por eso su testimonio en este tipo de situaciones es de vital relevancia, hermano. Yo creo que tiene mucha importancia conocer, porque tenemos que conocer las dos caras de la moneda, no nada más una. Y a través de la experiencia que Dios me permitió tener y tener todavía el privilegio de parte de Dios, porque no es de parte de nadie, sino de Dios, porque todavía sigo viviendo por la gracia del Señor. Amén. Y poder hablar de ciertas situaciones que la iglesia debe conocer. Para los que no lo conocen, el hermano Pedro practicó la brujería, ¿verdad, hermano? La curandería, en cierto aspecto. Curandería. Así es. Entonces él conoce, leyó muchos libros también, libros de este tipo. Así es. Conoce de todos estos temas. Sí, realmente pues en mi mente estaba la magia blanca, la magia verde, la magia roja, la magia negra, el libro supremo de todas las magias, el hipnotismo, el magnetismo, la sugestión, la corona mística, el devocionario espiritista, la oración del puro, la oración del duende, el libro de San Cipriano, justo juez negro y cuanta basura del diablo cayó en mis manos. Tuve conocimiento. Y ahora le sirve al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Pues hermano, dice 2 de Corintios, capítulo número 2, versículo 11, en la versión de la Reina Valera, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, que Satanás no tenga ventaja sobre la iglesia y que la iglesia no ignore lo que está sucediendo, lo que está sucediendo y lo que va a venir también. Y lo que le rodea. Y lo que le rodea. Y ahora, bueno, el tema de esta tarde por el cual yo lo invité es que hemos estado viendo algunas demostraciones de misticismo, hermano, dentro de toda esta cuestión electoral que se está viviendo aquí en México, en nuestro país, de cara a las elecciones. Hemos estado viendo adoración a la muerte, a este demonio que le quieren llamar santa, por cierto, y de santo no tiene nada, hasta con playeras, ¿sí?, que mandaron a hacer, ritos de santería, de brujería, no lo sé qué sea, que matan una gallina y le cortan la cabeza. Santería. Es santería, entonces, afuera del poder legislativo. Y todavía que nuestro presidente de la República afirme que no era muerte, que es santa, eso también llama la atención. Y otras cuestiones místicas de una silla vacía por ahí, de vudú, de otra candidata haciéndose un pacto de sangre delante de todos. Y se habla entonces de todo esto
qué lectura podemos hacer, porque México es un país, aparte de católico, romano, es un país donde hay muchos evangélicos, hermano. Entonces, pareciera que vivimos ya en un país, pues, no sé, donde la mayoría practican el vudú o la brujería. O sea, pareciera, porque eso es lo que aparece últimamente, ese Siervo Carvajal. De hecho, todo el tiempo lo ha habido. Lo que pasa es que, como la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, pues ha llegado la hora en que tiene que entrar, como dice el profeta Daniel. El enemigo tiene que entrar con halagos sigilosamente, y lo ha ido logrando, y estamos viviendo esos tiempos bíblicos, tiempos en los cuales tendría que la gente darle importancia a la adoración a lo que dice la Biblia, a los demonios. Ajá. Así. Sí, porque lo platicamos nosotros, donde nos habla la palabra del Señor en Apocalipsis 13. Yo siempre lo he platicado, lo platicamos con usted en el último programa que hicimos. En el versículo 4 nos habla del dragón. Así es. Y dice en el versículo 4, pero voy a irme al versículo 2, donde dice la palabra del Señor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón le dio el poder, trono y grande autoridad a la bestia. La bestia sabemos que aquí se marca como el anticristo. Así es. Y en el 4 es donde me llama la atención, porque dice, y adoraron al dragón. O sea, adoraron a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Entonces yo le decía en ese programa, el satanismo será la religión oficial de la gran tribulación. Digo, de la gran tribulación. Pero el satanismo ahorita en este momento ya se ha declarado la religión oficial de los artistas en Hollywood, de los grandes potentados, de las familias de mucho dinero, de políticos. Abiertamente ya se declaran satanistas, así abiertamente, no les importa. Ya usted puede tener un vecino que puede salir un día con una playera diciendo soy adorador de Satanás. Abiertamente es lo que está sucediendo, hermano Pedro. Así es. Está escrito en la palabra del Señor, primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 4. Es clarito, dice, pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos, fíjese, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, cuando la Biblia dice postreros tiempos, me está diciendo la Biblia, alerta, porque estamos pisando los tiempos postreros. ¿Por qué? Por las señales que estamos mirando. Correcto. Porque no se puede ocultar, porque está escrito tarde que temprano. Por eso la Biblia dice, aquí hay sabiduría, el que lee que entienda. No lo veas nada más como que ya se puso una camiseta, sino todo tiene su significado, su simbología, y por algo se hace. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque recuerde que la Biblia dice a través del apóstol Pablo que Satanás es el engañador, o sea, de que es el maestro, el padre de la mentira, el que usa el disfraz que le conviene. ¿Me entienden? Entonces, como le conviene disfrazarse, la Biblia dice que se disfraza hasta como ministro del Evangelio. No se asombren, no nos asombremos. Lo que tiene que ver es lo que la Biblia ordena a la iglesia de parte del Señor Jesucristo. Pero como se ha dejado eso muy aparte, y se hacen ahorita muchas cosas que no estoy diciendo que estén mal, lo que estoy diciendo es que lo primero es lo primero. Si nosotros hacemos algunas cosas de segundas partes y no hacemos las primeras, pues entonces estamos saltando algo. Y es ahí donde está la problemática en la que ha caído la iglesia. Hermano, alguien decía por ahí, yo vi un post, alguien decía por ahí
que hablaba de una iglesia, no voy a decir el nombre, Sí. que él tenía un conocido, un brujo, y que le decía que hace muchos años ellos no se podían acercar a las iglesias evangélicas, pero que ahora, en esta época, ellos entran a los templos evangélicos, hacen conjuros y están ahí metidos entre la grey. Sí. Y entonces ella se preguntaba, porque era una hermana, pero Sí. ¿qué está sucediendo? O sea, lo que sucedió, y le dijo, ¿sabe qué? El brujo, es que ya ahora dentro de la iglesia ya hay pecado, ya hay maldad. Lo que sucede, Sí. hermano, es que Jesucristo fue explícito. Ustedes están en el mundo, pero deben de entender que no son del mundo. ¿Me entiendes? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Está diciendo el Señor, no hagan lo que hace el mundo. Ustedes fueron elegidos, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos 15, 16, que ustedes no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes, pero los elegí para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. ¿A dónde está? Ese que da el fruto en la iglesia. ¿Me entiendes? La iglesia está en el mundo. Cuando fue fundada por Jesucristo, eso se lo dijo Cristo. Ustedes están en el mundo. Ahora cambiaron los papeles. Ahora la iglesia no está en el mundo. El mundo está en la iglesia. Ah, correcto. ¿Me entiendes? Correcto. O sea, las costumbres que se han ido adoptando es lo que nos ha ido desviando muy sutilmente y estamos ignorando lo que son maquinaciones, como dice. Maquinaciones. Según la Corintios 2:11. Ahora, con lo que esto que está sucediendo, hermano, estamos hablando del miticismo aquí en México, de los partidos políticos, todo esto de brujería, vudú, todo esto. Muchos evangélicos, hermano Pedro, siguen apoyando a estos candidatos, van a sus mítines, los reciben. ¿Qué sucedió? ¿Está sucediendo, hermano? ¿Por qué sucede esto? Volvemos a hacer hincapié en lo que les estaba diciendo, lo que dice la Biblia. Aquí hay sabiduría. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado lo importante. La iglesia no tiene muchas armas. La iglesia solamente, a la iglesia Cristo le dio una sola arma que es poderosa, que esa arma es lo que la Biblia dice. La palabra del Espíritu. ¿Me entiende? Entonces se ha dejado a un lado, ¿me entiende? Lo que debe de tenerse en alta estima se ha relegado y por esta situación muchos están cayendo en lo que dice la Biblia. ¿Me entiende? Cuando hay sabiduría, me decía una hermana, esto que está sucediendo, usted nos lo dijo, tiene muchos años. Por la gracia de Dios, porque yo fui rescatada a la edad de 35 años, acabo de cumplir 75 años, cuando el Señor me rescató, en el mismo año que me rescató, a la edad de 35 años, fui casado, fui bautizado, y empecé a dirigir un culto y empecé a predicar por la gracia de Dios. ¿Me entiende? Entonces, imagínense usted cuánto tiempo ha pasado. Entonces yo les empecé a hablar de esta manera. Hoy que estamos mirando, dicen unos hermanos, lo que usted nos dijo, exactamente, pero lo que aparte de que yo les dije que iba a suceder, les dije que la Biblia solamente en 2 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, solamente trae 3 palabras, que son orar sin cesar. Nada más. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia? ¿Acaso ha hecho orar sin cesar? No. Gócense sin cesar, alégrense sin cesar. ¿Me entienden? Divaguen sin cesar. ¿Y por qué es lo que muchas veces se ha hecho? Y perdón, la iglesia que vive en la oración, se nota la iglesia que es. La iglesia que vive sujeta a lo que dice la palabra de Dios, sin salirse ni a diestra ni a siniestra, como dice la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo número 1, en el verso número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa palabra que Jehová le dijo a Josué se repite para la iglesia, porque la palabra de Dios
cielo y tierra pasarán, Mateo 24:35, pero su palabra nunca pasará, sigue vigente. Estamos en una lucha espiritual. Estamos en este momento en una lucha espiritual porque los entes se han levantado, porque el gobierno, los políticos abiertamente van a Catemaco abiertamente. Todos estos que están conteniendo han ido a Catemaco. Siempre han ido a Catemaco todos, ¿eh? No nada más van a que le hagan sus limpias. Así es. Y ahora se han abierto más. Ahora ya traen, algunos traen objetos del vudú. Y es abierto. Entonces, ¿qué viene para nuestro país? Porque si estamos hablando que estos políticos abiertamente están adorando las tinieblas, van a entregar el país a las tinieblas. El país está siendo entregado a las tinieblas. Y mire lo que pasó con Haití. Lo entregaron a Satanás y es un país terriblemente mal, que no tiene gobierno ahorita, que está en la pobreza extrema, porque fue entregado al reino de las tinieblas. Y nuestro país está en vísperas también de ser entregado al reino de las tinieblas, porque hay mucha violencia, hay aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo, hay cosas que están en contra de Dios, abominación, hermano Pedro. Y se va a poner peor, se va a poner peor. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Pues ¿dónde está la iglesia, hermano? Pero pues es sobrio. ¿Me entiendes? Segunda Timoteo capítulo número 4 dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, ¿sí? En su segunda carta, en el capítulo número 4, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero para que tú puedas hacer eso, número 1, tienes que tener paciencia, y número 2, tienes que conocer la verdadera y sana doctrina. No es que mi iglesia dice esto, no es que mis pastores dicen, no, es que el Señor a través del Espíritu Santo es el que imparte la sana doctrina. Y si la iglesia no cuenta, porque se ha ido relegando esta enseñanza de que la iglesia debe ser llena de Espíritu Santo, por eso estamos como estamos, porque nosotros mismos estamos abriendo puertas. Se dijo hace 2 años, creo, fue hace 2 años, que aquí en el puerto de Veracruz, donde transmitimos por primera vez, yo creo que ya había, pero se declaró por primera vez, yo creo que esto ya existía, en la zona llamada El Coyol, aquí en Veracruz, una iglesia satánica. Sí, lo que sucede es que la primera iglesia satánica, pues, se fundó en un lugar, luego de ahí para acá, y de ahí llegó a un lugar que es nuestro vecino, y de ahí para acá, brincó para acá, porque por ese mismo lugar donde entró el evangelio, entró también lo demás. ¿Me entiendes? Hemos sido el país que le interesa al enemigo, porque el enemigo sabe que conforme a todo lo que se ha dicho proféticamente, México está en la vista del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo? Nada más hablemos del emblema que está en la bandera. El águila y la serpiente. La serpiente no devora al águila. Y la serpiente es tipo y figura del pecado, del enemigo. Y está devorándole el águila. Y la Biblia dice que los hijos de Dios eran como las águilas. Entonces, lo que sucede es que volvemos a hacer hincapié por lo que se está permitiendo, por lo que se está enseñando, y perdón, porque muchas veces nosotros estamos tan impreparados que cuando nos hacen algunas preguntas no sabemos qué contestar y le damos vuelta al asunto y ya nos fuimos por otro lado y ya aquello importante ya no le buscamos la solución y seguimos adelante. Por eso es que la palabra de Dios dice que se iban a introducir encubiertamente costumbres a la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor. Sí. Y le estamos viendo. Pues hay mucha apostasía en estos tiempos. Exacto, pues es lo que dice. Ya iglesias apóstatas de una manera, la verdad, que se han generalizado. Capítulo
4. Viralizado. Así Pero ¿qué tiene que hacer la verdadera iglesia de Cristo La ahorita verdadera con iglesia. esta situación que estamos viviendo en México? Con esta situación que se nos viene en México, con los 3 candidatos que son progresistas, los 3 van por la misma agenda, los 3 van por el aborto, los 3 van por la agresión de las drogas, por matrimonios entre homosexuales, Sí. los 3 llevan lo mismo, o sea que el país no se va a salvar, gane quien gane. ¿Qué va a pasar después? Ya legislaron en contra de las terapias de conversión para prohibir que las personas homosexuales que quieran volver a su diseño original no lo puedan hacer, y así van a legislar a favor de esta agenda. Entonces todo esto viene a este país en los próximos meses, y la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, no la otra, la verdadera iglesia de Cristo, el remanente que tiene el Señor, te tiene que levantar y despertar. Verdaderamente tiene que volver hacer lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 6. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Sí. Y el pueblo de Dios se preguntó: ¿y en qué hemos de volvernos? ¿En qué tenemos que volvernos, hermano? ¿En qué hemos de volvernos? Como dice la Biblia, cuando habla en el Antiguo Testamento, vuélvete a las ¿cómo le dice el Señor? Cuando dice que se vuelvan a las doctrinas antiguas, ¿no? Eso está en Jeremías capítulo, ¿no? Sí, capítulo 6, verso 16, parece que algo así. Paraos en los caminos. Ajá, sí. Paraos en los caminos, ¿no? Así dijo, sí. Paraos en los caminos. Ajá. Y mirad, preguntad por las sendas antiguas. Con las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Ajá. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es, a las sendas antiguas. Así es, las sendas antiguas. Entonces lo que tenemos que hacer es volver precisamente nuestra vista hacia el único libro, que es el libro de los libros, el que ha sido más atacado en todo el mundo, en todos los tiempos, y es el único que permanece porque está escrito que iba a permanecer. Y va a haber muchos ataques, pero la Biblia no necesita que alguien la defienda. No. La Biblia es la que nos defiende a nosotros. Es correcto, hermano. Entonces, volvernos a la palabra, para que yo pueda entender 10 minutos de lectura, necesito tener mis rodillas dobladas durante 1 hora. Pero ha sucedido al revés. Leemos mucho y oramos poco. Sí, por eso tenemos que regresar a la senda. Exactamente, es lo que les trato de decir. Es correcto. El enemigo está ganando terreno está aprovechando. Y aparte porque ya está llegando su tiempo, hermano Pedro. Claro. Porque ya está llegando su tiempo. Así es. El anticristo ya no falta poco tiempo para que se descubra. Así es. La iglesia tiene que salir de este mundo. Así es. Ellos van a tomar el poder, el control. Sí. La plataforma del anticristo ya casi está lista. Ahorita haga de cuenta que estamos viviendo el tiempo de las 10 vírgenes. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto. De las sí. 10 vírgenes. Entonces el enemigo por eso se está levantando, por eso se está descubriendo. Ya sabe que ya viene su hora, ya viene su momento. Tiene mucho tiempo que predicaba acerca de el cambio en la naturaleza, el cambio en la política y el cambio en la actitud del ser humano. Y ya estamos viviendo. Ya todo se está viviendo. Ya todo se está viviendo. Ya. Entonces, no te extrañes, no te asombres, ¿me entiendes? Lo que sucede es que cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 21, que habrá una tribulación cual nunca la ha habido sobre esta tierra desde el principio del Abraham. Pero cuando la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, que en el capítulo número 2, verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es correcto. Pero en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, la Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí deben entender el cristiano qué quiere decir guardarla. No quiere decir que tengan la Biblia adentro de un ropero, no. Eso no es así, ¿me entiendes? Por cuánto has guardado, ¿por qué?
porque Isaías dice que este pueblo está huyendo, con los oídos están pesados, porque el corazón está engrosado, porque está deleitándose más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Entonces por eso estamos viviendo de esta manera. Pero aquí hay sabiduría, dice la Biblia en Apocalipsis. Aquí hay sabiduría. El que lea, que entienda. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. No dice que te va a llevar, dice que te va a esconder. Cuando las plagas en Egipto, el pueblo de Dios estaba en Gosén, y Gosén está en Egipto. No lo sacó de ahí, lo cubrió. Y lo mismo va a suceder con la iglesia fiel, con la iglesia que no critica, con la iglesia que no condena, con la iglesia que no juzga, con la iglesia que no desprecia, con la iglesia que tiene doctrina, con la iglesia que tiene paciencia, con la iglesia que ama aunque lo odie, con la iglesia que sale a ganar alma aunque le den con las puertas en la cara, con la iglesia que está esperando el llamado de su Señor. Amén. Exacto. Pues hermano, pues terminamos, vamos a seguir con este tema la próxima semana, yo espero, en el nombre de Cristo, y que esto sirva para que nos levantemos, ¿verdad? Exacto. Para que nos levantemos, porque yo también me pongo ahí, para que levantemos, El apóstol Pablo, levantemos bandera. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces la creencia o la enseñanza de que debes de tener cuidado con el don que el Señor te dio porque te lo puede quitar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que tenemos un Dios que da y quita. No, la Biblia dice que lo que usted recibió, si no lo trabaja, va a dar cuenta, y si lo trabaja, va a dar cuenta. ¿Me entiende? Depende qué haga con el talento que Dios le dio, o lo entierra o lo trabaja. Correcto. Entonces el apóstol Pablo enseña y le dice a Timoteo: despierta en ti el don que te fue dado por medio de la imposición de mi mano. ¿Qué está diciendo? Que el don puede ser que se duerma y usted no lo trabaje. Entonces no podemos estar dormidos, tenemos que despertar. Amén. Y enfrentar, como Jesucristo dice, que vino a deshacer las obras del diablo. Claro, nosotros tenemos la potestad de Jesús para poder contrarrestar toda esa hechicería, todo ese vudú, todo ese sabatí, todo ese satanismo, todo eso. Todo, porque no existe, en la Biblia no existe hay la que palabra. tener miedo a toda esta gente, hermano. Claro. No hay que tener miedo, hay que enfrentarlos. Así es. Si llega un satanista a una iglesia donde usted asiste, usted enfréntelo en el poderoso nombre de Jesús. Perdón por lo que voy a decir. A ver, hermano. Me decía usted algo muy especial. Ajá. Antes la verdadera iglesia, ¿sí? Como dice la Biblia, que habla en la primera iglesia que dice el deseo ardiente, que significa su nombre, deseo ardiente. Ajá. Tenía un don que no podía soportar a los que se llamaban y no eran. Sin embargo, ahorita entran los que no deben, entrar como Juan por tu casa. Sí. ¿Por qué? Porque no hay oración, porque no hay ayuno, porque no hay clamor, porque no hay oración, porque no hay lo que tiene que haber en la iglesia del Señor. Es correcto, hermano. Pues seguiremos con el hermano Pedro. Gracias por estar con nosotros, hermano Pedro. Vamos a seguir tocando estos temas porque se van a poner más candentes, déjame decirle. Y tenemos que seguir analizando todo esto a la luz de la palabra del Señor y seguir adelante y despertar. Gracias, hermano Pedro. Sí, gracias. Y nos vemos en la próxima edición de Escenario Globalista. Gracias a los que se conectaron, los que se van a conectar. Saludos al hermano Armando que está ahí lo veo. Y a los que se van a conectar en las repeticiones, síganos. Y si hay preguntas, déjenos preguntas y aquí el hermano Pedro va a contestar. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.